¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más, desde el primero, así que es un honor para mí que Mariano me siga convocando. Siempre plantea la exigencia, vení, contá algo nuevo, contá cosas que no hayas contado en algún otro lado. Y hoy voy a cumplir. Acabamos de concluir una investigación nacional muy grande, de 1000 entrevistas en todos los niveles socioeconómicos, para entender lo que siempre medimos, cómo está el clima social de la Argentina, qué es lo que está pasando con el consumo, cómo está la gente. Esto lo hacemos con una compañía con la que hemos construido ya hace varios años una alianza estratégica que se llama Trial Panel. Van a ver algunos de los resultados, los incluimos hoy en la presentación. Tuve ayer los procesos, las entrevistas fueron hechas en los primeros días de este mes de mayo, así que vamos a ver novedades en ese sentido de primera mano, de cómo realmente en este momento se percibe la situación. ¿Qué implica esto de barajar y dar de nuevo? ¿Qué implica desde el punto de vista social y qué implica desde el punto de vista empresarial y del consumo? ¿Qué puede pasar en este año en la dinámica de los mercados? ¿Cómo viene la foto hasta acá? Si la foto es necesariamente o no la película. Y también, ¿qué podemos esperar para el mediano plazo? Lo que sería, en primera instancia, la gestión del presidente actual Mauricio Macri, la primera gestión, los primeros 4 años de mandato, después la sociedad decidirá. Antes de eso, me gustaría comenzar con 2 o 3 elementos conceptuales sobre cómo analizar la realidad cotidianamente, cosa que no está nada fácil en una Argentina tan bombardeada hoy de información y todavía con muchos antagonismos en la mirada sobre la información. Pongamos en primera instancia también algo que se viene trabajando, sobre todo en las compañías multinacionales, como mirada del mundo, ¿no? Hoy vivimos en un mundo VUCA, plantean las empresas, un mundo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Una perspectiva completamente diferente a aquella de en casa matriz tomamos las decisiones y luego en los mercados restantes solo se ejecuta y se aplica. Bueno, básicamente esto expresa, a mi modo de ver, una mejor lectura de cómo es la realidad de los múltiples y complejos contextos en cada uno de los países y de los mercados. Y uno podría plantear que si el mundo es VUCA, la Argentina es por lo menos VUCA al cuadrado o VUCA al cubo, ¿no? Tenemos nuestro propio adicional en términos de ambigüedades o de complejidades, sobre todo esta primera parte del año 2016, que trajo bastante de eso. En segunda instancia, me gustaría también plantear lo que acabo de llegar de un congreso de tendencias en el exterior y lo venimos viendo también permanentemente en el mundo de la información, de cómo, en principio, todos nos sorprendimos gratamente con esta lógica de la Big Data, ¿no? La capacidad de poder tener muchísima información, de que los consumidores a cada paso dejen un registro de lo que hacen, que podamos tener traqueada prácticamente a la población en su conjunto en muchas de las actividades que hace de manera cotidiana. Sin embargo, quienes se dedican y nos dedicamos a estudiar mucho información, hoy están planteando un desafío arriba del desafío. La Big Data y la capacidad de gestionar esa Big Data ya per se era un enorme cambio. Sin embargo, el nuevo paradigma lo que está empezando a instalar es ¿qué hacemos con esa Big Data, ¿no? Finalmente, ¿cómo podemos transformarla en Smart Data? ¿Cómo podemos empezar a que tanta información no nos maree, no nos infoxique, no nos intoxique de información y podamos extraer aquellas cosas que son valiosas? Y finalmente, como tercer concepto, entonces, un mundo complejo, ambiguo, incierto y con mucha información de que hay que poder depurar, creo que para entender qué implica barajar y dar de nuevo, este gran título que definió Mariano y todo su equipo para este año, creo que hay que entender básicamente, por supuesto, lo que cambia. Ha cambiado el presidente, cada presidente impone su propio tono y su propio modo. Este gobierno lo hizo desde el comienzo, definiendo recibir a los opositores a los que acababa de ganar la elección al día siguiente de asumir, al otro día recibir a los gobernadores y armar aquella famosa foto de familia, y tiene una manera distinta de conectarse con la sociedad. Por supuesto tiene sus propias políticas y genera en función de eso expectativas. Todo eso es nuevo en esta Argentina. Ahora, hay algunas otras cosas que no cambian o que cambian mucho más lentamente. Pretender que la Argentina, porque cambió el gobierno, de pronto sea Suiza o Alemania, claramente también es pecar de algún modo de cierta ingenuidad. No somos eso, ni lo seremos prontamente, aunque al gobierno le fuera muy bien.
hay cuestiones de fondo que no se modifican, o como decía antes, se modifican más lentamente. La estructura social que tiene el país, que condiciona sustancialmente las medidas que puede tomar el gobierno, los patrones de conducta y ciertos valores. Creo que decodificar el futuro o entender toda esta conferencia de hoy, qué es barajar y dar de nuevo, implica prever cómo se van a articular las dos cosas, aquello que cambia con aquello que no cambia, ¿no? El secreto está en ese lugar. Dicho esto, comencemos por repasar algo de la información, ya comenzando por el principio, como aquello que tiene continuidad o que no cambia, ¿no? Y el desafío analítico es, a mi modo de ver, articular el pasado, qué queda de la herencia del kirchnerismo, entender cuál fue el punto de inflexión, por qué finalmente el gobierno pierde la elección, y por último, qué es este país que viene, el país en el que ya estamos viviendo y que puede seguir construyendo el gobierno actual y cómo eso puede impactar en los mercados. Veamos la herencia. Dentro de la herencia, y focalizándonos específicamente en el consumo, está claro que el kirchnerismo instaló una nueva lógica de mercado que fue muy pro consumo, de corto plazo en general, una de sus grandes asignaturas pendientes que el gobierno actual está tratando de revertir, todavía cuesta mucho en estos altos niveles de inflación, es la ausencia de crédito hipotecario. El consumo se armó todo de ahí para abajo, de autos para abajo, y finalmente oportunista compulsivo, ¿no? Terminó generando una conducta donde solo ahorro para poder seguir comprando antes de que los pesos pierdan el valor que venían teniendo. Esto obviamente generó la idea de que el consumo dejaba de ser una posibilidad y pasaba a ser un derecho. De hecho, Cristina Kirchner en el discurso del 9 de diciembre, cuando dejaba el gobierno, cierra planteándole a la sociedad, cuiden sus derechos, que no les quiten sus derechos, y ese es casi su mensaje final como corolario de 12 años de gestión entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, ¿no? La sumatoria de todo eso, traducido a hard data, lo que había dado fue un crecimiento de la economía de casi el 90% acumulado desde la caída de la crisis del 2002, que ese patrón sigue siendo válido porque los argentinos lo tienen en la cabeza, porque es la referencia fundamental sobre la que organizan su análisis, con crecimientos explosivos en prácticamente todos los mercados, venta de autos 570% en unidades, electrodomésticos 700%, construcción, e inclusive lo que más nos implica en esta sala, en estas jornadas, el consumo masivo, 54% en el mundo de los supermercados, todo medio en unidades, y 70% en el total de los canales. Se generó además una expansión entre dos socios que se juntaron post-crisis, que fueron los bancos y los shoppings, donde terminaron impulsando a sectores socioeconómicos de clase media típica, lo que técnicamente se llama el C3, o incluyéndolos en un mundo que anteriormente era privativo o acotado solo a la clase alta y a la clase media alta, el mundo de, básicamente, la compra en los shoppings o de estar bancarizados. Estos jugadores se asociaron y fueron de algún modo los que impulsaron y potenciaron también la capacidad de generar ese proceso de movilidad ascendente y de los bienes como signos de identidad de una recuperación luego de la crisis. Hasta acá lo que uno podría llamar la herencia positiva, ¿no? Los números son muy concretos, son muy claros, hay otros números que habitualmente he mostrado, hoy tenemos, quiero mostrar más lo nuevo, pero esto obviamente se apalancó en la caída del desempleo de 25 puntos a 7 y eso ha generado también que pudiéramos tener esa expansión del consumo. Ahora, eso tuvo un costo y el costo fue, si medimos correctamente, o por lo menos tomamos los parámetros a partir del 2007 de las principales, el consenso de las principales consultoras económicas, un crecimiento de la inflación tan fuerte que finalmente termina generando 700% acumulado en los últimos dos periodos del gobierno kirchnerista, y si tomamos dual de Kirchner-Cristina, 1.300% de inflación acumulada. No era fácil, obviamente, y no es fácil digerir esto y ordenar esto, y a la vez reducir esa inercia y esa velocidad que venía trayendo la inflación. El crecimiento del 87% acumulado de la economía tenía otra mirada, ¿no? El gobierno anterior planteaba, miren el punta a punta, el gobierno actual y también el otro candidato en disputa, que fue Sergio Massa, planteaban esta mirada. Miren que hubo 5 años que se creció al 9% promedio anual, tasas chinas, luego ya crecíamos a tasas chilenas, 4,5% promedio anual, y luego prácticamente a tasas europeas o no crecíamos. Y eso fue la tensión que se terminó verificando en una elección que en el balotaje concretó el cambio de gobierno
por 2 puntos de diferencia, ¿no? O sea, la tensión estaba muy marcada en la sociedad, las miradas eran muy potentes, ambas. Finalmente terminó ganando la idea de podemos vivir mejor, hace rato que la economía no crece, hace rato que está en una situación de nivel alto pero estancado, que era lo que de algún modo deja el punto final del kirchnerismo en el 2015. Ahora, esa sociedad generó patrones de conducta que a mi modo de ver no cambian tan rápido. Uno es la idea de hoy pagar menos es lo más. Y la otra es ya no elijo el comercio, mi tarjeta lo elige por mí. O sea, consumidores que se volvieron o se transformaron en absolutamente adictos a todo lo que alguna vez llamamos los anabólicos del consumo. Las promociones, las ofertas, los descuentos. Y con estos niveles de inflación es muy difícil retirar esos elementos y mantener una dinámica comercial razonable. Consumidores que además están dando esta pelea, una pelea de dos musculosos, ¿no? Esta es una sociedad que se acostumbró a darle pelea a la inflación, teniendo como máximo deseo mantener su poder adquisitivo, mantener su capacidad de consumo, mantener ese derecho que planteaban como signo de la época post-crisis. Por lo tanto, también los consumidores, en las últimas cosas que estuvimos investigando, dieron esta especie de tweet, ¿no? Este insight. Ahora todos somos cuoteros. Finalmente la cuota 10, 11, 12, alguien la pagará. Con la inflación le puedo ir ganando, sobre todo, por supuesto, cuando son cuotas fijas. Bueno, estamos estos días, lunes y martes, con el hot sale, explotando otro de los vectores, ¿no?, del comercio, que claramente es el e-commerce. Síntesis, entonces, de la problemática estratégica que queda para el nuevo ciclo, luego de 12 años de un fuerte impulso de consumo, conjugado con 8 años de alta inflación, tenemos un consumidor adicto, y todos sabemos que las adicciones no se curan ni rápido ni fácil. Un consumidor que se acostumbró, y mucho más en estos primeros 4 meses, que está totalmente atento a cualquiera de todas estas posibilidades, a descuentos, promociones, cuotas, clubes, programas, pónganle el nombre que quieran, pero básicamente ahí está una conjunción de esa herencia de alto consumo con alta inflación. Veamos el país nuevo, el de barajar y dar de nuevo. ¿De qué se trata el nuevo país que se gesta desde la asunción de Mauricio Macri? Primero, la versión oficial, la versión de lo que plantea el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, lo planteó el 13 de enero, muy pronto, recientemente, menos de un mes de haber asumido, dijo: este es el plan. Y lo que expresaba en ese plan es que iba a ser un plan razonablemente gradual, un plan donde esa economía que gasta mucho más que lo que genera, el déficit fiscal, iba a ir reduciéndose progresivamente, pero recién en el último año iba a llegar a tener déficit cero o equilibrio fiscal. Es decir, no iban a hacer un ajuste violento para contraer el déficit de golpe. En segundo lugar, lo que planteaba Alfonso Prat-Gay es además que tampoco iban a bajar la inflación de un día para el otro, sino que esto iba a ser progresivo y inclusive planteaba bandas, ¿no? Lo otro que nos está diciendo es: tendremos inflación alta claramente en el 2016 y también alta, aunque bajando, en el 2017. Esto implica que los anabólicos podrán ir dosificándose, pero van a seguir siendo necesarios. Y finalmente, lo otro que dijo el ministro de Hacienda en la presentación del plan, por lo menos de los números maestros, de las vigas maestras del plan, es que este año la economía no iba a crecer y que luego sí, según él, the sky is the limit, ¿no? El cielo es el límite, veremos hasta dónde puede llegar la Argentina, y está muy entusiasmado con lo que viene viendo en los mercados del exterior y con las colocaciones de deuda que se hicieron, entre otras cosas, para el cierre con los holdouts. Este es el plan. Para acá suele decir si sale, ¿no? Esto es como si más o menos todas las variables que estamos manejando se alinean y podemos encuadrarlas, puede ser que tengamos altas chances de llegar a este plan. ¿Qué dice la sociedad? Algunas de las cosas que les prometí de mayo de este año. Frente a la decisión de fondo, pensando en el gobierno de Mauricio Macri, ¿usted cree que debería continuar con todas las políticas de los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner? Solo 5%. Corregir los errores pero mantener las cosas buenas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, 66%, y cambiar y ser totalmente distinto a los gobiernos anteriores, 29%. Fíjense que claramente hay un mensaje. Nosotros teníamos esto medido en la elección en octubre, daba parecido, pero todavía había alguna idea un poquito más fuerte de mantener muchas de las cosas del kirchnerismo y alguna idea también un poquito más extrema de cambiar todo. Hoy la sociedad está mucho más ubicada en un punto central, ¿no? 2 de cada 3 dicen: ojo que hay cosas que hay que mantenerlas porque me servían o eran buenas. Ahora vamos a ver cuáles.
Segundo, y sobre todo pensando en perspectiva, este gobierno, ¿a qué debería hacer? Profundizar la línea de mucho Estado, en el sentido que podríamos llamar, si quieren, del modelo más Venezuela, de un modelo de fuerte incidencia del Estado en la economía, solo 13%, cerrado 12 de mayo. Encontrar una nueva fórmula intermedia que no sean ni los 90 ni la era acá, que equilibre Estado y mercado, lo que podemos plantear en conferencias como esta, la conjunción de los privados con el Estado. 82% de la población está diciendo hoy esto, y finalmente asemejarse a los años 90 de carácter más liberal y con mayor incidencia del libre mercado, eso da solo 5%. Hay un tema de tipografías entre mi computadora y esta, por eso algunas cosas no se ven, se las leo. Escenarios 2016, ¿qué podemos esperar para este año? ¿Por qué quería comenzar mostrando esta data? Porque eso claramente condicionó al gobierno. El gobierno tenía sus propias investigaciones, donde mucha o una buena parte de la sociedad dice, pará, no quiero de vuelta el péndulo ir al otro extremo, que rompan todo después del crecimiento del consumo que tenemos, después del decrecimiento del desempleo que hubo. Hay cosas que hay que mantener. ¿Qué podemos imaginar para este año? Bueno, antes de plantear nuestra proyección para el año, quiero señalar dos citas, uno de George Box, uno de los padres de la estadística del siglo XX, que dijo algo en lo que yo siempre creí, no había encontrado la cita, la encontré hace poco en un libro de econometría: todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Me parece muy válido, porque está claro que cualquier proyección que hagamos tiene un margen de error, que todos los modelos tienen una subjetividad detrás, que es la del ser humano que los construyó o de quienes los pensaron, pero de algún modo tenemos que tener una mirada, tenemos que tener capacidad de prospección, tenemos que poder armar un presupuesto. Y en segundo lugar, otro economista, americano en este caso, que dijo: todo buen paper empírico debiera poder resumirse en este mundo de la infoxicación en un solo número, algo que, bueno, no es fácil. Hicimos el esfuerzo y trajimos dos números, por lo menos cuál es nuestra hipótesis, que la hemos ido modificando gradualmente en su momento, dependiendo de quién pudiera ganar o no la elección, y que hace rato ya la tenemos estabilizada acá. Nosotros realmente creemos que estamos mucho más cerca de que las medidas que continúen sean de gradualismo que vengan con una política de extremo shock. Ahora vamos a ver qué piensa la sociedad de esto, que probablemente es lo que muchos de ustedes piensen también. Pero voy a tratar de sustentar esta hipótesis, de plantear el porqué de esta hipótesis. Primero, claramente lo ha dicho el ministro, ¿no? El plan de Prat-Gay sostiene evidentemente la idea de vamos a ir de a poco, o todo lo de a poco que podamos. Y el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, el día que Macri inauguraba las sesiones del Congreso, el 1 de marzo, dijo en televisión a la noche: está confirmado el gradualismo, el otro camino no es viable. Opinión con la que coincido 100%. Ustedes saben que yo presento habitualmente la pirámide social de la Argentina, un país que no tiene un país, sino que tiene varios países adentro, con 27 veces de brecha de ingreso entre el techo y el piso de la pirámide social. Es cierto que la Argentina tiene uno de los porcentajes de clase media más altos de Latinoamérica, 48%. También es cierto que todavía 48% de la población es clase baja, el resto es clase alta, ¿no? Una porción mucho más acotada. Entonces, es muy difícil en ese país venir con medidas de extremo shock, como mucha gente, inclusive en el gobierno, podría querer. Atención con eso. Ni social ni políticamente ese camino es viable, decía Marcos Peña el 1 de marzo. Veamos si la sociedad opina básicamente eso, ¿no? Se lo acabamos de preguntar. Señora, ¿usted qué cree? Hasta acá, ¿esto qué es? ¿Gradualismo o shock? Esta es la respuesta de la sociedad hoy. Gradualismo 14%, esto es un shock 86%. Esa es la mirada y esta es la tensión que hoy hay en la agenda mediática y también la tensión que hoy hay en, por supuesto, los patrones de conducta y de consumo y las sensaciones que están como flotando en el día a día. A ver, veamos algunas, insisto, 1000 casos a nivel nacional, cerrado semana pasada. El 69% de la población afirma hoy que su poder adquisitivo es menor que el año pasado. El 64% está preocupado por su capacidad de consumo. Son números muy parecidos a los del 2014. 74% recortó sus gastos este año. Y para el 62%, y acá empiezan los matices, esto es un ordenamiento, no tanto un ajuste, ¿no? El 38% opina un ajuste, pero la mayoría dice es un ordenamiento. Y sobre todo, 63% cree que la responsabilidad es mucho más de la herencia recibida que de la gestión actual. Entonces, la gente está reconociendo claramente lo que pasa
lo que sostiene es, bueno, no había más remedio, había cosas que evidentemente había que corregir. Esa conjunción es probablemente lo más difícil de decodificar del momento actual. Voy a profundizarla, ¿no? Esta idea de hay mucha conciencia de lo que está pasando, también hay bastante lectura de por qué está pasando lo que está pasando y cómo puede seguir la película. Le preguntamos también a la población si usted cree que en lo que sigue las cosas van a continuar como hasta ahora. ¿Será igual? ¿Será en esa proporción gradualismo versus shock? La respuesta es totalmente diferente. El 65% de la población espera que lo que siga sea más gradualismo. Una de las cosas que dijo, entre otras, Prat Ghali fue no habrá más ajuste de tarifas, habrá que ver si eso se puede cumplir, y el 35% está esperando esto viene difícil, habrá más shock. Pero fíjense qué diferente es la perspectiva sobre lo que pasó hasta acá versus la perspectiva sobre lo que imaginan que sucederá. Veamos los datos con lo que pasó hasta acá, ¿no? Que creo que también hay que distinguir mucho el primer cuatrimestre o el primer semestre. Creo que esconder la lectura del primer cuatrimestre del año es un error importante. Creo que mirar el año bajo el prisma de ese primer cuatrimestre también estaría por lo menos teniendo un sesgo importante en función de algunas cosas que estuvieron que no van a estar, por ejemplo, el salto de las tarifas. Bueno, caída de la economía 5%, un dato muy relevante, cayó la venta de carne 6%, estas son todas fuentes oficiales, el IPCBA, en el caso de alimentos y bebidas, Kantar World Panel, consultora de panel de hogares, de mucho prestigio a nivel internacional, con la que estamos también compartiendo información, 4% de caída para el primer trimestre de este año, 10% de caída en electrodomésticos, confirmado inclusive por CAME y por los jugadores del sector, 8% en la venta de shopping center e indumentaria, 20% abajo la caída en gastronomía, 4% en la construcción chica, lo que mide el índice Construya, los insumos para la construcción, 8% en la construcción grande, despachos de cemento, ahí está cruzada la obra pública con la privada, y todo esto es lo que generó además problemas de empleo, sobre todo en el sector de la construcción, 3% abajo la venta de motos. Esta es la foto del primer trimestre del año, lo que sería el arranque del consumo en el gobierno de Macri, con 3 brotes verdes. El primero, inmuebles, que venía del cuarto subsuelo, 12%, tenía 50 puntos abajo desde el 2012, desde que se puso el cepo, empieza a recuperar. Cine, la película de Azuara ayudó bastante, ¿no? Un título sugerente, interesante para ir a ver, 6%, y autos, que en el primer trimestre fue más 1,7, en el primer cuatrimestre fue más 5. ¿No? La venta de autos está repuntando, entre otras cosas, porque ahí también hay anabólicos, dado que hay que colocar una parte de la producción que, por las dificultades de Brasil, cuesta mucho ubicarlas en el principal mercado de exportación que tiene la Argentina en el sector automotriz. Con esa foto, con esos números, acabamos de preguntarle a la sociedad qué opina de algunas medidas del gobierno. Fíjense, mantener precios cuidados, 76% está de acuerdo. Podrá gustar o no, podrá caernos mejor o no. Yo traigo acá la foto de lo que dice la gente. 76% dice yo quiero eso, a mí me ayuda. 84% está de acuerdo con haber mantenido el plan de Ahora 12. Le parece una buena o una muy buena medida. De hecho, fue el plan más exitoso en términos de propensión al consumo en la gestión kirchnerista. 39% dice no, la inflación todavía no la están manejando bien. Estos números daban mucho peor antes, pero todavía lo que esto también demuestra es que la sociedad sabe distinguir muy bien en qué cosas la mano va más o menos bien y en cuáles todavía hay que trabajar. El acuerdo con los holdouts o buitres, como lo quieren llamar, también tiene una mirada en general positiva. La salida del cepo al dólar fuertemente aprobada. Los argentinos, todos sabemos, hay 2 precios que lo ponen muy nerviosos. Uno es el del dólar, otro es el del asado. Si encima alguna de esas 2 cosas no la podés comprar, mucho peor. Haber permitido que pudieran comprar dólares es claramente una medida que bien destacada. Obviamente el aumento de tarifas tiene una mirada mayoritariamente negativa, 40%, quizás alguno hubiera esperado más. 37% el aumento colectivo de tren y subte, que la gente estuviera todavía más enojada. Muchos están diciendo, no me gusta, pero había que hacerlo. Lo que se estaba pagando era en un punto medio ridículo. El manejo de la inseguridad, todavía plantean que hay mucho por mejorar. El aumento a los jubilados y beneficiarios la devolución del IVA a los jubilados y beneficiarios de la UH claramente aprobada, y la ampliación de la UH, la asignación universal por hijo, también claramente aprobada. Como vemos, una sociedad con mucha precisión a la hora de opinar sobre lo que pasó hasta acá y las medidas que se van tomando. Veamos cuál es la expectativa a futuro, qué es lo que están imaginando que puede pasar con la Argentina en lo que viene.
Solo 12%, creo que este es tal vez el punto nodal para entender este momento de la Argentina, solo 12% cree que la situación económica actual es positiva. 48% piensa que es regular y 40% la ve negativa. Es decir, che, la cosa no está bien. Claramente no está bien. Ok. Pero 62% aprueba la gestión del gobierno. Esto coincide, nuestra medición coincide en este caso con las principales encuestadoras de opinión pública, Poliarquía, Isonomía, que están dando números similares. 66% confía en el gobierno, 58% cree que vamos bien encaminados y 63% cree que la situación del país será mejor dentro de un año. Último bloque de información que les quería mostrar. Algunas cosas un poco más sensibles de clima. 44% se siente cansado, 56% con fuerza, pero el con fuerza solía ser un poco más potente. Ahora, esto cambió rotundamente versus el año pasado. 64% está tranquilo, 75% está contento y 80% está esperanzado. Entonces, la conjunción de todo, de este momento en el que estamos, que es casi un punto de inflexión, un momento medio bisagra, sí sale, ¿no? Si el plan que está llevando adelante el gobierno, el ministro Pratgay, el ministro Cabrera, el jefe de gabinete, es la siguiente: seguimos teniendo esperanza y optimismo, pero otra vez la plata no me alcanza. Las dos cosas son verdad. Los datos del primer trimestre reflejan la plata no me alcanza, la mirada sobre el consumo refleja la plata no me alcanza, la mirada sobre la política y lo social y la expectativa refleja seguimos teniendo esperanza, seguimos teniendo optimismo, creemos que esto había que hacerlo, pero la cosa va a ir mejor. En ese sentido, no podemos eludir del análisis que el mercado se vio afectado en el arranque del año por aquella historia que bautizamos en el 2012, precios nuevos con sueldos viejos. Eso empieza a corregirse. No es lo mismo la situación de los bancarios hoy, que cobraron retroactivo un aumento del 32% anual, que la que tenían hace un mes. Y eso se empieza a dar en distintos gremios. No es lo mismo la situación de la UOM, que cerró 35%, que cuando no había cerrado. Entonces, ¿será mayo? ¿Será junio? La balanza volverá a estar más pesada ahora del lado del poder adquisitivo del bolsillo versus la inflación, que en principio el plan también es que tienda a moderarse en la segunda parte del año. Y podremos terminar el año más o menos así, más equilibrada, bolsillo contra esa pulseada de dos colosos, bolsillo contra inflación. Si fuera así, nuestra hipótesis para el 2016 es que, como decía antes, no sea el primer cuatrimestre, que el 2016 sea una especie de partido en la altura. 0-0 es negocio, 0 la economía, más menos 5% la venta de autos, más menos 3% la venta de motos, más menos 5% la de tecnología y electrodomésticos, shopping center en el mismo rango, más menos 1 la venta de supermercados y en el orden de 0-0 la venta de alimentos en el total de los canales. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Por supuesto pusimos rango porque todavía faltan muchas variables por acomodarse. Es mucho más difícil pronosticar en este momento que cuando antes conocíamos exactamente cómo se movían los distintos mercados, pero nos parece que es una foto que, si sale, puede dejar la situación mucho más encaminada para el año próximo, si es que efectivamente crecemos, como plantea el gobierno, al 3 o al 4% en adelante. Por último, y para concluir, me gustaría sintetizar tratando de explicar un poco cómo se ordena todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo hacemos Smart Data de tanta Big Data? La realidad es que el gobierno agarró la macro mal. Tenía el cepo, tenía el default, tenía desconfianza externa, tenía déficit fiscal muy fuerte, pero con una sensación en la micro que era la micro va bien. El empleo estaba estable, los precios estaban contenidos o cuidados, había subsidios y había un consumo estable pero en un nivel alto. Trata de arreglar la macro y empieza a resolver cuestiones claves de la macro, como la salida del cepo, como el acuerdo con los holdouts. Mejora mucho la visión de Argentina en el exterior. Se supone que van a empezar a llegar inversiones y, sin embargo, se le desordena fuertemente en el primer arranque la micro. Suba de precios, alza de tarifas, menos subsidios, consumo en baja y temor por el empleo. La pregunta del millón, hoy, parados en 17 de mayo del 2016, es ¿cuándo el gobierno logra alinear mejor? ¿Será en el segundo semestre como promete? ¿Será en el último trimestre de este año? ¿Será en el primer trimestre del año que viene? Y yo creo que ese es el deadline, ¿no? Porque si no es ahí, estamos hablando de otra historia. El año que viene, a medio de año, se empieza a votar y empieza la carrera electoral.
Pero creo que este va a ser el desafío a mirar. ¿Cuándo logra alinear mejor? ¿En qué momento esas variables se conjugan? La gente tiene muchas ganas de que alinee mejor. Lo preguntamos, no llegué a ponerlo. 80% quiere que al gobierno le vaya bien, independientemente de que le guste o no y que después quiera que venga otro. Pero la gente quiere que esto salga bien. Y en ese sentido también le va a tener algún grado de paciencia. Es el puente que ha planteado el presidente. Por supuesto, la paciencia no es infinita. En ese sentido, cuanto antes se realineen sueldos con precios, cuanto antes se vuelva a balancear la balanza, obviamente mucho mejor. ¿Qué clima podemos llegar a tener si sale? Yo creo que esta es una apuesta muy personal. Si sale, yo creo que en la Argentina viene esto. Viene una idea de un amanecer, que ese podría ser el barajar y dar de nuevo, ¿no? Que esa es la agenda que está tratando de instalar y que quiere instalar el gobierno. Para eso necesita que la economía se le ordene, sobre todo la micro, ¿no? La que la gente siente en el día a día y en la calle. Futuro, potencial, proyecto, desarrollo, etc. Mientras tanto, mientras cruzamos el puente y esperando que el puente no se haga demasiado largo, ¿qué podemos dar nosotros de las marcas y de las empresas? Primero, ayuda para navegar ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, el VUCA, y para poder cruzar el puente. Esto te entiendo, comprensión y cercanía afectiva. Sé que hoy necesitas promo, descuentos, beneficios, club, multipack, lo que fuera. Segundo, en esto te soy útil, y te lo digo de la manera más clara y más concreta posible, ¿no? Precio grande, de una manera bien notoria, bien visible. Te trato de tranquilizar porque para nerviosos ya sabemos que están ustedes, y finalmente tratemos de inspirar y dar ciertos valores, porque el rol de las marcas hoy es no solo comercializar productos o servicios, sino también juegan un rol cada vez más importante en la sociedad. Lo que define a la inteligencia es salir bien del conflicto, dijo José Antonio Marino, un gran pensador español. Hay buenas y malas salidas, se trata de saber cuáles son. La inteligencia humana termina en la acción, que siempre es concreta. Gracias a ello lo irreal puede hacerse real. En esto consiste la creación, que es un acto de inteligencia, pero también de ánimo y de valentía. Ojalá podamos hacerlo por el bien de todos, ojalá salga y seamos lo más inteligentes posibles para atravesar este momento y llegar a tener una Argentina un poco mejor, que es lo que estamos deseando todos. Muchas gracias.